DJ Nico. Bienvenidos a esta nueva unidad. Comenzaremos esta semana con el tema estadística descriptiva. ¿Qué entendemos por estadística? Bueno, lo primero es ver que la estadística está en la vida real más de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, la estadística en el aumento de precios del combustible, por ejemplo, en los últimos 5 años, es una estadística, o de la variación del combustible en los últimos 5 años, la estadística, por ejemplo, en la cantidad de goles realizados por un delantero en una liga o en 2 ligas consecutivas. La estadística, por ejemplo, en cuanto al favoritismo de un conjunto de electores sobre un determinado candidato. Todos esos son estudios estadísticos que nos permiten tomar decisiones. Entonces, la importancia de la estadística en su carrera radica en eso, saber o basarse en datos ya estudiados para tomar decisiones. Bien, ¿qué entendemos por estadística? Se la define como la ciencia que estudia ciertos fenómenos a partir de un conjunto de datos cuantitativos o cualitativos y los interpreta en términos matemáticos, estableciendo métodos para la obtención de ciertas medidas que describen su comportamiento. La estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Además, calcula parámetros estadísticos como las medidas de centralización y de dispersión que describen al conjunto estudiado. Vamos a ver ahora el concepto de población. Se dice que una población es un conjunto finito o infinito de elementos que presentan características comunes y del cual tratamos de sacar conclusiones. Nuestro ejemplo que vamos a considerar ahora es el conjunto total de electores para las elecciones internas. Supongamos que en el Uruguay están habilitados 2.100.000 votantes, ¿sí? Esa sería nuestra población. Y es un conjunto finito porque dado que bueno, hay infinitos elementos, o sea, son infinitas personas. Las habilitadas, o el número, mejor dicho, de electores es finito. La población entonces es el total de individuos, personas en este caso habilitadas para sufragar. Una muestra de la población, ¿sí?, sería un subconjunto de esa población, que en este caso podríamos decir que las encuestadoras, las empresas encuestadoras, no van a poder encuestar a los 2.100.000 personas, sino bueno, van a tomar un conjunto aproximadamente de 1.000 personas distribuidas en todo el territorio nacional y de ahí van a empezar a hacer aleatoriamente una encuesta. Esa es la idea en cuanto a muestra. Variables estadísticas. Bien, vimos que hablábamos de que eran datos cuantitativos o cualitativos. Entonces, vamos a ver que las variables estadísticas pueden ser cuantitativas. Esto quiere decir que las variables de alguna manera cuantifican, se pueden cuantificar, de alguna manera su valor es un valor numérico, ¿sí? Y cualitativas, en este caso la variable estadística no toma un valor numérico, sino toma una propiedad. Por ejemplo, supongamos que queremos saber de entre los estudiantes de una clase los diferentes colores de pelo. En este caso la variable es color de pelo, ¿sí? Esa va a ser nuestra variable. Y bueno, y los valores que toma esa variable color de pelo va a ser rubio, castaño, castaño claro, pelirrojo, etc. Si ordenamos en una tabla, vamos a ver que la variable estadística es color de pelo y los colores que toma son castaño, rubio, caoba, rojo, etc. Esos fueron los colores que se pudieron encuestar entre los alumnos de un determinado curso, de una clase. Vamos a ver ahora otro ejemplo de variable estadística. Supongamos que queremos saber la cantidad de goles cerrados en la última fecha del Campeonato Uruguayo de Fútbol. Entonces vamos a ver que los goles cerrados fueron 0, 1, 2, 4 y 7 goles. En este caso observen que la variable estadística es cantidad de goles errados, o sea, es una variable cuantitativa.
No es, es una variable cuantitativa. Y observemos que los valores que toma son numéricos. 0, 1, 2, 4, 7, etc. Vemos en el primero de los ejemplos que la variable no toma valores numéricos, simplemente toma el nombre del color de pelo que tiene cada alumno o individuo de la muestra. En el segundo ejemplo, vemos que la variable toma valores numéricos, 0, 1, 2, etc. Para estos dos casos y otros veremos la siguiente clasificación. Vamos a ver que las variables estadísticas entonces se clasifican en variables cualitativas y justamente no son cuantificables, es decir, que para su recolección no intervienen mediciones. Y dentro de las cualitativas vamos a ver que se dividen en nominales o ordinales. Para el caso de nominales no se puede establecer un orden entre cada valor que toma la variable. Ejemplo, el caso del color de pelo. Ahí la variable no toma un orden, no interesa tener un orden si es primero rubio, castaño, etc. Pero sin embargo, por ejemplo, en el caso de que tenemos tres candidatos de tres partidos políticos en sus discursos, queremos saber cuál es la opinión de las personas, si malo, aceptable o bueno. En este caso sí, se puso 1 como malo, 2 aceptable y 3 bueno. Por lo tanto, interesa ordenarla, ¿sí? Interesa tener un orden. En este caso decimos que cuando la variable estadística es cualitativa, interesa además ordenarla como primero, segundo, tercero, etcétera. En este caso decimos que es cualitativa ordinal. Veamos ahora cómo clasificamos a las variables cuantitativas. En este caso, las variables cuantitativas resultan de contar o medir ciertas características de los elementos de la muestra. Estas a su vez pueden ser discretas, en este caso estamos en el ejemplo de los goles errados, ¿sí? Puede ser 0, 1, 2, etc. O también pueden ser continuas. En este caso, cuando es continua, por ejemplo, podemos pensar en el ejemplo de queremos saber o tomar un promedio, saber un promedio de la estatura de los estudiantes de un cierto equipo preuniversitario, ¿sí? Donde sus medidas son 1,72 metros, 1,75 metros, 1,85, 1,82. Observen que no son números enteros los valores que toma la variable. Entonces, en este caso, decimos que es continua, ¿sí? Esa es la idea entre discreto y continuo. Bien, los tipos de parámetros que vamos a estudiar nosotros son los parámetros de centralización, posición y dispersión. Veamos ahora otro elemento importante que es la tabla de distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias o tabla estadística es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. En este caso, cada valor que tome la variable estadística, ya sea cuantitativa o cualitativa, tendrá asignado un valor numérico que corresponderá a su frecuencia. Veamos ahora cuál es la definición de frecuencia. Bueno, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Se representa por f sub i. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos que se representa por la letra n. ¿Sí? Ahora tengamos el concepto de frecuencia relativa. Se llama frecuencia relativa al cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Por ejemplo, en este caso la frecuencia relativa va a ser f sub i sobre n para el iésimo elemento de esa muestra. La frecuencia acumulada, a su vez, es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Se representa por la f sub i mayúscula. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tantos por ciento. Bien, veamos ahora entonces el primer ejemplo. Durante el mes de julio, en una ciudad, se han registrado las siguientes temperaturas máximas. Observemos en la siguiente tabla, ¿sí?, las diferentes temperaturas que han sido tomadas en un determinado
en los 31 días del mes de julio. ¿Sí? Entonces vamos a ordenarlos en una tabla. ¿Mm? Vamos a ordenarlos en una tabla y veamos lo siguiente, que para el caso de 27 a 34, ese fue el rango en el cual varió la temperatura. Entonces, para el caso de 27, tenemos que apareció un solo día con 27 grados. Por lo tanto, su frecuencia absoluta es 1. Para el caso de 28, observemos que 2 días en el mes tuvieron 28 grados. Por lo tanto, su frecuencia absoluta es 2. Lo mismo para cada uno de los datos. Observen que si nosotros sumamos, nos da el número 31. ¿Sí? Bien, para el caso de la frecuencia absoluta acumulada, simplemente alcanza en sumar cada una de las frecuencias absolutas. En el caso de la frecuencia relativa, es 1 sobre 31 y eso nos da 0,032. Para el caso de 28, la frecuencia relativa va a ser 2 sobre 31 y eso da 0,065. Y así para cada uno de los casos. Observemos que si nosotros acumulamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, de alguna manera que es n sub i, vamos sumando cada uno de los valores y el total va a ser 1. ¿Mm? Bueno, este tipo de tablas de frecuencias se utiliza con variables discretas.